¿Qué posición está ahora México en materia de democracia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bienvenido sea usted, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotras. Gracias. Mire, fijemos un marco de referencia histórico regional. En el siglo XXI, en las Américas, del Polo Norte a la Antártida, hay dos Américas. Una América democrática, que así era América en la última década del siglo pasado, con excepción de la dictadura de Cuba, que era la única dictadura. Pero ahora en el siglo XXI hay la otra América dictatorial, que está dirigida por Cuba e integrada por las dictaduras de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua. Pasó por ahí la dictadura de Correa en el Ecuador. Y ese grupo dictatorial que se denomina socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que merece ese nombre porque nace de la recuperación que hace Chávez de la agonizante dictadura de Cuba el año 1999, cuando Chávez llega al poder, y que irrumpe en el siglo XXI con todo el dinero del petróleo y la riqueza venezolana, hasta llegar al punto de que hoy día Venezuela es la principal plataforma o colonia de este sistema castrochavista. Es muy importante esta configuración y reconocer este escenario, porque el eje de confrontación en las Américas en el siglo XXI es el de las dictaduras contra las democracias, el del mantenimiento del poder indefinido con terrorismo de Estado, construyendo narcoestados y manejando crimen organizado, versus la libertad, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. El grupo dictatorial liderado por Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tiene características especiales. Primero, tienen presos políticos. En Cuba se acaba de certificar por Prisoner Defenders 1.050 presos políticos. En Venezuela, el Foro Penal ha certificado cerca de 400 presos políticos. En Nicaragua, la Fundación El Mecanismo ha certificado 289 presos políticos, y en Bolivia, la organización Global Human Rights ha certificado 182 presos políticos. Pero además de eso, en esos 4 países hay exilio político. En los casi 64 años de dictadura en Cuba, Cuba ha perdido cerca del 50% de su población, que está en el mundo, exiliada, dispersa. Venezuela ha expulsado cerca de 7 millones de venezolanos, que han causado grandísimos problemas migratorios a diferentes países de América Latina, porque en Venezuela la dictadura crea una crisis humanitaria. Nicaragua tiene cerca de 200.000 exiliados en Costa Rica, Centroamérica, Estados Unidos, y Bolivia tiene un poco más de 8.000 bolivianos con solicitud de asilo y de refugio de acuerdo a las certificaciones internacionales. O sea, entender que hay dos Américas es muy importante, porque en esas dos Américas, en torno a esas dos Américas, en torno a la agresión permanente de estas dictaduras contra la democracia, es que gira el tema específico de las democracias y los gobiernos en cada uno de los países. Ahora, en ese escenario, el tema con ustedes es saber dónde está México. Así Y la es. respuesta es que México, con López Obrador, se ha convertido en un país que tiene un gobierno paradictatorial, lo mismo que la Argentina de Fernández Kirchner y ahora Colombia de Petro. ¿Qué quiere decir un gobierno paradictatorial? Quiere decir un gobierno en un país democrático, porque México estructuralmente es un país democrático, pero con un gobierno que se ha puesto al servicio de ese grupo dictatorial del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, y que lo hace con hechos concretos. Lo hace con toda su política exterior. En México, López Obrador ha quebrado la famosa doctrina Estrada de no intervención, Así es. ha protegido y protege a la dictadura de Cuba, a la dictadura de Venezuela, ha protegido al dictador Evo Morales y ha propiciado, después de que Evo Morales denunció para hacer fraude electoral el año 2019, su salida de Bolivia con un avión del Estado mexicano, y luego ha propiciado su viaje a Cuba y a la Argentina para conspirar contra la democracia y el pueblo boliviano y reinstalar la dictadura en Bolivia.
México protege los atropellos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua. Y cuando digo México es el gobierno mexicano, que es diferente al pueblo, pero que es el sujeto de derecho internacional. Entonces México es un gobierno paradictatorial, porque además de proteger las dictaduras, protege el crimen organizado, porque estas dictaduras no son dictaduras de carácter político, son dictaduras que ejercen el poder a través de lo que se llama terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado se define como los crímenes que se cometen desde el gobierno con el propósito de infundir miedo en la población, de manera que esa población aterrorizada no realice determinadas conductas y asuma otras conductas que de otra forma no serían posibles. Eso está demostrado con toda la persecución y manipulación judicializada que sucede en esos 4 países. Y México apoyando y recibiendo al dictador de Cuba, al dictador de Venezuela, como si fueran jefes de Estado, cuando en verdad son jefes de grupos organizados, criminales, transnacionales, que tienen inclusive en el caso de Nicolás Maduro procesos en el marco de lo que es la Convención de Palermo, con premio de 15 millones de dólares por su captura, porque Maduro está señalado como el jefe del cartel de los soles, un cartel de narcotraficantes que controla hoy el gobierno y el Estado venezolano. Entonces, en ese escenario, México, con López Obrador, tiene la condición de ser un gobierno paradictatorial, lo acaba de demostrar con su declaración respecto a la crisis del Perú, en la que el expresidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado abierto, público, grabado, infraganti, y el gobierno de México junto con el de Argentina, Colombia y el de la dictadura de Bolivia salen a reclamar como si se tratara de un presidente demócrata encubriendo los crímenes que ha cometido en contra del pueblo y las instituciones peruanas. México, además, en el plano interno, ha violado con su política una serie de situaciones que son objeto de mucha crítica internacional. Por ejemplo, el contrato que ha hecho López Obrador de los médicos esclavos de Cuba. El esclavismo está prohibido por las convenciones de las Naciones Unidas y en pleno siglo XXI Cuba tiene como uno de sus principales negocios dictatoriales el alquilar, el ofrecer servicios médicos y de otro tipo con profesionales cubanos, a los que envía a trabajar al exterior y el que cobra es la dictadura cubana. La dictadura cubana cobra un promedio entre 7 y 15 mil dólares por cada uno de estos técnicos profesionales o simplemente personal, y a la persona que trabaja no le dan ni 1,000 de esos dólares y además lo tienen extorsionado con su familia secuestrada en Cuba y con sus documentos de viaje también secuestrados. Este tema tuvo un escándalo muy grande porque empezó con el gobierno de Lula, con el primer gobierno de Lula en el Brasil, siguió con el gobierno de Evo Morales y obviamente con Venezuela. Y cuando cambió el gobierno en el Brasil, los médicos esclavos de Cuba en el Brasil denunciaron esto. Fueron liberados por el nuevo gobierno, por el gobierno de Bolsonaro, y pudieron viajar al exterior. Llegaron a los Estados Unidos y han dado testimonio de la esclavitud y la explotación de que son objeto. Están llevando adelante una demanda en Washington y en otras jurisdicciones contra la Organización Panamericana de la Salud y contra el régimen dictatorial cubano. Y pese a todos esos antecedentes y a que existe una resolución de las Naciones Unidas pidiéndole a Cuba que deje de traficar y de hacer tráfico humano y esclavismo en el siglo XXI, el gobierno de López Obrador ha contratado médicos cubanos, además suplantando el derecho al trabajo de los médicos mexicanos, cuando México tiene tan importantes facultades de medicina y una profesionalidad médica tan acreditada a nivel nacional e internacional. Además de eso, López Obrador ha puesto algunos recursos muy importantes de la economía de México al servicio de Cuba, Venezuela y las dictaduras. Y el otro tema es el narcotráfico porque Cuba es el narcoestado jefe, el narcoestado principal, el hub, el eje de estos narcoestados es Venezuela.
Bolivia ha sido convertida en un narcoestado porque produce coca y cocaína, y Evo Morales es el dirigente vitalicio de los productores de coca y de cocaína, y esa es su base de soporte, entre comillas, político, y Nicaragua con Ortega y Murillo están en lo mismo. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho López Obrador con su política de abrazos y no balazos ha sido permitir que México se abra al respaldo de estos narcoestados con gravísimos efectos dentro de lo que es la política interna mexicana y la política exterior. Ha llegado México inclusive a expulsar operaciones de la DEA, lo mismo que han hecho las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Ecuador en su momento. O sea, el gobierno mexicano es un gobierno paradictatorial al servicio de la dictadura, y lo que confirma todo aquello es que López Obrador es el promotor de lo que ahora se llama el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla no es sino una versión para tratar de salvar la imagen del desgastado Foro de Sao Paulo. Hablemos un poco del Foro de Sao Paulo, que es lo que Areli empezó preguntando. Cuando cae el muro de Berlín en 1989 y se veía venir la caída y la desaparición de la Unión Soviética, que sucede unos meses más tarde, Fidel Castro acude al único lugar donde tenía algún tipo de respaldo, que es el Brasil, y Fidel Castro y Lula da Silva organizan el Foro de Sao Paulo como un mecanismo para resistir la caída del muro de Berlín, los efectos del muro de Berlín, y para sostener el proceso cubano en las Américas, o sea, para sostener la dictadura. Explosiona la Unión Soviética, se acaba la Unión Soviética, y eso marca el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Entonces, la dictadura cubana, que es una organización parásita que no produce nada y que ha llevado a Cuba a la máxima pobreza y a la crisis humanitaria que hoy día vive, empieza lo que denominan su periodo especial, y es sostenida entre 1991 y 1999 por el Foro de Sao Paulo, que es un escenario de divulgación, de defensa de la dictadura cubana y de conspiración, que sostiene desde ahí las guerrillas que permanecen activas en ese tiempo, que son las FARC en Colombia, el ELN en Colombia, el Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú, que después serían por el Estado, el Ejército y la Policía peruanas. Hasta que el año 99 Chávez al poder en Venezuela, llena de dinero a Cuba y pone en marcha lo que en principio se llamó el movimiento populista bolivariano o el proyecto ALBA, y después con el dinero de Venezuela, Fidel Castro, bajo el liderazgo de Chávez, pone en marcha la recreación del castrismo del siglo XXI, se llama castrochavismo, y empieza por caer el gobierno de De la Rúa en la Argentina, después derrocan al presidente Maguad en el Ecuador, después cae el gobierno de Gutiérrez en el Ecuador, derrocan al presidente Sánchez Lozada en Bolivia, y después derrocan al secretario general Miguel Ángel Rodríguez en la OEA para poner un secretario de su amaño. Y el resto es historia. Entonces, en ese escenario, el Foro de Sao Paulo es el instrumento de conspiración y de coordinación transnacional para llevar adelante la desestabilización de las democracias. Si ustedes revisan en la historia, inclusive en Google, del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo está integrado por grupos criminales como las FARC, el ELN y otros grupos que ellos han ido borrando, porque es una organización de carácter subversivo, confrontacional, en la que están incorporadas grupos políticos como al que pertenece López Obrador. Y cuando eso se desgasta, en Puebla, bajo el patrocinio de López Obrador, se forma el famoso Grupo de Puebla, que es un grupo de gente que ha pasado por el poder en diferentes países. Ahí está el exdictador de Ecuador, sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción, Rafael Correa. Ahí está el dictador de Bolivia, Evo Morales, que tiene unidad garantizada por el ejercicio de la dictadura en Bolivia, pero acusado desde acoso, delitos contra menores hasta narcotráfico. Gente de diferente índole, hay alguna gente que no tiene ese tipo de antecedentes, pero el Grupo
de Puebla es uno de los mecanismos que sostiene y con el cual manipula López Obrador como parte integrante de este grupo dictatorial tan importante. Termino la descripción diciendo algo que ustedes conocen. López Obrador ha sido candidato varias veces en campañas que cuestan decenas o centenas de millones de dólares. El señalamiento internacional es que esas campañas han sido financiadas de una u otra manera por este grupo criminal que se llama el castrochavismo o que se hace llamar políticamente el socialismo del siglo XXI. Entonces, esa es la situación de México, un país con democracia que tiene un gobierno al servicio de las dictaduras castrochavistas de la región. Es de verdad, doctor, que la situación es difícil lo que pasa en todo este foro de Sao Paulo y la perspectiva que hay, usted está al tanto de todo porque usted es un hombre que investiga y que está muy al pendiente. ¿Hacia dónde va México con esto? Porque acabamos de tener en nuestro sistema electoral un golpe muy fuerte apenas ayer. Entonces, al parecer, la democracia de nuestro país se ha puesto en un total peligro, una caída estrepitosa. ¿Y hacia dónde se vislumbra con este sistema de, como dice usted, una paradictadura en nuestro país? Mire, lo que pasa con México es que existen muy escasas probabilidades de que México pierda su democracia. No se olvide que el México de hoy está fundado en la Revolución Mexicana, que fue técnicamente una guerra civil. Y la Revolución Mexicana trajo dos cosas. La primera, la reforma agraria, entre otras cosas, ¿no? Dos cosas principales. Y la segunda, el voto efectivo y no reelección. López Obrador, que para el criterio general es un presidente que está entregando a México al servicio de las dictaduras, tiene que entregar el mandato cuando se cumplan sus 6 años. Van a haber elecciones y lo que está tratando de hacer es manipular el sistema electoral para garantizar un sucesor. Lo que tiene que hacer la democracia mexicana es unir las fuerzas para derrotar esa iniciativa y ganar la próxima elección. Si hay una posibilidad efectiva de que se termine la penetración castrochavista en México, es con el resultado de la próxima elección. Lo que pasa en general en América Latina, donde los candidatos castrochavistas terminan de presidentes, como el caso de Castillo en el Perú, como el caso de Boric en Chile, el caso de Petro en Colombia, es que hay un exceso de candidatos y los defensores de la libertad y la democracia se presentan fraccionados. En el Perú, por ejemplo, cuando Castillo ganó la elección, en la primera vuelta hubieron 19 partidos políticos, frentes políticos, y Castillo sacó el 17% de apoyo popular, que en verdad representaba el 13,5% del voto efectivo. Y como la segunda vuelta permite, bajo la legislación peruana, un desempate, terminan con la ilusión de que han ganado la elección porque logran en la segunda vuelta un 50% más algunos votos, que no es real. Lo mismo ha pasado con Boric. Boric ha tenido cerca del 25% de voto efectivo en la primera vuelta y Petro un poco más del 26%. Entonces, lo que no hay que hacer en América Latina es lo que han hecho las oposiciones, los defensores de la libertad y la democracia, los grupos y partidos políticos que no están con el crimen organizado, con el castrochavismo, que es dividirse. Tienen que formar candidaturas, campañas y frentes sólidos que puedan ganar la elección. Y en ese sentido yo creo que en México ese es el camino. La democracia mexicana no va a ser quebrada, pero puede ser continuadamente penetrada si es que el grupo de López Obrador logra poner un candidato y hacer que ese candidato vuelva a ganar la elección. A ver, entonces, si pudiera usted, ya que entró un poquito al tema, háblenos un poco de esta oposición funcional, porque le pongo este ejemplo. En este momento histórico que ya le narró Arely, de que ayer cierra el periodo de sesiones hasta febrero,
con la posibilidad de que intenten un periodo extraordinario, pero no se ve muy posible, aprobaron una serie de reformas que debilitan verdaderamente a nuestro instituto electoral en su autonomía, que es la cosa de la que podemos presumir los mexicanos. Entonces, esta oposición anda perdida entre que hubo por ahí un intento de votar en contra, que no les alcanzaron los votos, y uno de los oficialistas vota en contra, pero no ayuda a que seguidores de él voten en contra y se completen los votos que se necesitaban. Así que ese voto, pues ahora sí que lo dejó ni para allá ni para acá, ¿no? Que era un candidato que se quería posicionar con esta oposición para tener el candidato de unidad que pueda derrotar al del oficialismo. Entiendo lo que acaba usted de decir, debemos tener un candidato fuerte, sólido, único en contra del oficialista. Pero, ¿cómo confiar en que nuestra oposición no es de esas oposiciones funcionales? ¿Cuáles son los elementos que deberíamos tomar en consideración para no cometer ese error, doctor? A ver, yo soy el autor del concepto de oposición funcional. La oposición funcional la he definido como aquel grupo que aparenta ser oposición y que en verdad lo que hace es contribuir y cooperar con el gobierno, con el régimen vigente, para disimular elementos de democracia y permitir la constitución o el mantenimiento de una dictadura. La oposición funcional es una oposición de mentira. Es la oposición, por ejemplo, que hay hoy día en Bolivia. Es la oposición que simula oposición en Nicaragua cuando los verdaderos opositores están todos en la cárcel o en el exilio. Lo mismo. Es la oposición que en Venezuela ha estado en una posición de condescendencia con el régimen de Chávez y hoy de Maduro. Entonces, la oposición por definición, la oposición como concepto politológico, como concepto político, es la situación de un grupo político en el juego democrático que no está en el gobierno y que se opone políticamente a la gestión de gobierno con la decisión y la determinación de acceder al poder. Cosa que en la oposición funcional no existe. La oposición funcional es la oposición permanente. Hacen el juego que se llamaría tongo, hacen una simulación y nunca van a tomar el poder porque no quieren, porque su papel es el de tener acuerdos con la gente que está en el gobierno, con el régimen, acuerdos económicos muy lucrativos, acuerdos de corrupción, acuerdos de espacios, con los cuales se desarrollan y le dan al régimen, en el caso de estos regímenes que le he mencionado, la señal de que hay una oposición para que puedan alegar que a eso es democracia, y con la otra mano lo que están haciendo es bloquear la posibilidad de una real oposición, dividiendo las posibilidades de que se recupere la democracia en esos países. Quiero decirle que el concepto de oposición funcional corresponde a la situación en la que se está instalando una dictadura o ya está instalada la dictadura. Quiero para eso darle un hecho histórico adicional. Los países en los cuales se ha pasado de la democracia a la dictadura, a estas dictaduras castrochavistas, en su momento Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo han hecho porque las oposiciones no han cumplido su rol histórico y su papel efectivo. En cambio, hay países donde han habido presidentes castrochavistas, por decirle Lugo en el Paraguay, por decirle Pepe Mujica en el Uruguay, el propio Lula y Rousseff en el Brasil, país tan grande, los Kirchner y ahora Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la Argentina, y las oposiciones han funcionado, funcionan. Acaban de sentenciar en la Argentina 6 años de cárcel a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque hay justicia independiente, hay prensa libre, y hay una oposición activa con ganas de tomar el poder en la próxima elección y con posibilidades de hacerlo. O sea, ser opositor, además de estar en la vereda contraria al gobierno, tiene que tener el elemento fundamental de querer tomar el poder, de acceder democráticamente al poder. Eso es una oposición. El grupo que está en la política y no quiere acceder al poder
no es sino un grupo de acompañamiento a cualquier otro tipo de interés que en general es el que corresponde a quienes están en el poder. Esa es la oposición funcional. En el caso mexicano, yo no creo que haya oposición funcional. Lo que puede haber son acuerdos entre opositores y gobierno. Hay que controlar que en México no suceda lo que pasó el año 2006-2007 en Nicaragua, donde Ortega, para llegar a la presidencia, para llegar al poder, necesitaba un mecanismo que lo sostenga, porque él ganó la elección con cerca del 37% nada más. Entonces hizo un acuerdo con Alemán, el expresidente, que estaba señalado por cargos de corrupción, y a cambio de la impunidad de Alemán, él pudo tener el camino para llevar adelante la instalación de su dictadura, y el resto fue conformándose para dejar al entorno de Alemán y al propio Alemán como opositores funcionales y grandes traidores a la patria. Lo que pasó en Bolivia el año 2008-2009, Evo Morales decidió cambiar, suplantar la Constitución. 6 de 9 departamentos se opusieron. Evo Morales propició una serie de masacres, 7, 8 masacres, matando, encarcelando y persiguiendo a los bolivianos. Y en medio de eso, con una asamblea constituyente, la asamblea constituyente, que era de suyo ilegal, le mandó un texto constitucional, y como ese texto constitucional no tenía lo que él quería, hizo un acuerdo con la oposición que controlaba la mayoría del Senado, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, y esa oposición funcional en alta traición a la patria, y haciendo además una ley que viola la Constitución de la República, permitió que el texto de la Constitución de Evo Morales se redacte en el Congreso ordinario, y de esa manera Evo tuvo constitución y suplantó el Estado, la República de Bolivia, con el Estado plurinacional. O sea, las oposiciones funcionales actúan en el momento en el que se produce la violación del Estado de Derecho para configurar un escenario de poder total o un escenario que en breve será una dictadura. Hay esos grandes ejemplos. Yo no creo que México esté en esa situación. En México hay una fuerza política muy tradicional, muy grande. Lo que sí me preocupa de México es la desunión de la oposición. Cuando se fracciona demasiado la oposición, entonces gana la primera minoría. Y eso es lo que sabe hacer el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI, con gran inversión de dinero, con gran bagaje de mecanismos de publicidad y de asesinato de la reputación de los adversarios, y con gran apoyo del sistema criminal vinculado al narcotráfico y a estas dictaduras que son narcoestados. Correcto. Quedó súper claro, doctor. Gracias. La verdad es que... Gracias, les agradezco mucho por la oportunidad. Les quedo muy agradecido, y espero que estas descripciones que hemos dado, porque todo lo que les he dicho puede ser verificado, obedece a la lectura de la realidad objetiva. Yo creo que ustedes tienen más y mejores ejemplos de la posición paradictatorial lamentable del presidente López Obrador, porque México es un gran país, es una gran nación, con una tradición muy importante en defensa de la libertad, de los derechos humanos y en defensa de lo que es la independencia y soberanía mexicana, que hoy día están en tela de juicio por ese gobierno paradictatorial que lamentablemente gestiona y administra los intereses del pueblo mexicano. Muchas gracias. Nos Gracias. quedó muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Dios lo bendiga. Encantado. Y esperamos tenerlo pronto con nosotras. Ha sido un lujo. Gracias.